Hola, buenas jóvenes. En el día de hoy vamos a dar una nueva clase que se llama capacitores y condensadores. El objetivo de un capacitor es obtener su unidad que se llama capacitancia, ¿sí? Entre ellos encontramos varios capacitores o condensadores, como también se les conoce, unos creados en cerámica, otros creados en micas de plata y otros creados en poliéster. De todo esto que tenemos este condensador, ¿sí? que es de una característica electrolítico. Ellos en sí, el objetivo es almacenar una cantidad de voltaje para tener alimentado a un circuito o una placa determinada. Puede ser una placa de sonido o pueden ser circuitos directamente unificados a través de en este caso de integrados que soportan una cantidad de voltaje. Entonces ellos se encargan de eso. Cuando hablamos de electrolítico, como este filtro, que también se le llaman filtro, capacitores y condensadores. Si va donde un radiotécnico, ellos los entienden por filtros. Este es electrolítico porque él tiene una entrada positiva y una entrada negativa. Los otros no son polarizados, que significa que se pueden conectar de igual forma en cualquiera de los terminales. Esto sí, esencialmente el positivo al positivo y el negativo al negativo. Dice que la capacitancia entre dos conductores que tienen cargas de igual magnitud y de signo contrario es la razón de la magnitud de la carga en uno u otro conductor con la diferencia de potencial resultante entre ambos conductores. Obsérvese que por definición la capacitancia siempre es una cantidad positiva. En este caso tenemos la fórmula de capacitancia. Dice que la capacitancia es igual a la carga eléctrica sobre el voltaje que se tiene en un determinado circuito. La C es la capacitancia, que su unidad se lee faradios y se simboliza con F. La Q es la carga entre las placas. Hablamos de cargas eléctricas, la unidad es el culumbio. La V es la diferencia de potencial, también se conoce como voltaje, y su unidad es el voltios. Entonces estas son las unidades que se manejan para cada una de ellas. Un capacitor. Dice que un capacitor es un componente pasivo, ya que no se encarga de la excitación eléctrica, sino que sirve para conectar componentes activos y conservar la energía. Esto le permite servir de sustento a un campo eléctrico, ¿sí? Eso da a entender lo mismo que es la capacidad de almacenar voltaje, en este caso para tener siempre alimentado a un circuito. Cuando le llega una cantidad de voltaje mayor a la que debe tener el circuito, él simplemente se abre, o lo que uno vulgarmente le dice, se quema, y no deja pasar ese voltaje, porque si no va a hacer daño a todos los artefactos. Los otros artefactos son resistencia, diodos, transistores integrados, que son los más complejos en este caso. Las características que tenemos de los condensadores es que, mire, aquí está una placa, ¿sí? Una placa donde se encuentran las cargas positivas. Acá hay una placa donde se encuentran las cargas negativas, y ellas están separadas por una distancia D, y a esto se le llama área que tenemos acá. Acá ya visto desde otro punto de vista, y acá vemos muy importante las dos placas, la placa que está arriba, la que está abajo, la separación entre las placas, y esta línea o esta superficie que está aquí, que es azul, a esto se le llama dieléctrico. Entonces eso es un material esencial que permite conservar el voltaje, es decir, en ningún momento las placas se van a unir, ¿sí? Siempre están separadas por ese material que se llama dieléctrico, y que además de eso es una constante que la vamos a ver ahora enseguida, de la constante dieléctrica de los condensadores, ¿sí? Para mirar el cálculo de la capacitancia, tenemos en cuenta que la capacitancia es igual a esta constante dieléctrica de la que les hablaba anteriormente en la gráfica, multiplicado por el área de la placa dividido la distancia que separan dichas placas. Para calcular en este caso
esta constante dieléctrica se debe tener en cuenta la constante electrostática. La constante electrostática se define como 1 sobre 4 veces pi multiplicado por esa constante dieléctrica. Haciendo aquí, en este caso el despeje, encontramos que esa constante dieléctrica es igual a 1 sobre 4 pi que multiplica a la constante electrostática y le damos valores, 4 pi que vale 3.14 y la constante electrostática que vale 9 por 10 a la 9 por newton por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Haciendo todo este proceso matemático encontramos que esto nos da 8.88 por 10 a la menos 12 coulombios al cuadrado dividido en este caso newton por metro al cuadrado, ¿sí? Resumido es este mismo valor que tenemos acá, ¿sí? Ahora procedemos a hacer un ejercicio con esta información que tenemos. Para cada uno de los ejercicios esta constante dieléctrica va a ser la misma. Simplemente que tenemos que tener en cuenta para este caso lo que tiene que ver con el área de las placas y la distancia que separa las placas. Dice el primer ejemplo, dice un condensador de placas paralelas tiene un área de 2.8 centímetros al cuadrado y una separación entre las placas de 1.5 milímetros. Calcular su capacitancia. Los datos que tenemos aquí dice que el área es igual en este caso a 2.8 por centímetros al cuadrado. Haciendo la conversión a metros cuadrados, esto corresponde a 2.8 por 10 a la menos 4. Y la distancia que vale 1.5 milímetros es igual a 1.5 por 10 a la menos 3 metros. Y tenemos que hallar la capacitancia. Aquí les dejo y les digo que un centímetro cuadrado es igual a 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Y un milímetro es igual a 10 elevado a la menos 3 metros. Aquí simplemente aplicamos la fórmula que tenemos aquí y le damos los valores que corresponden. Ya tenemos en este caso la constante dieléctrica, tenemos en este caso el área y tenemos la distancia en sus respectivas unidades. Y simplemente le damos valores. Constante dieléctrica, aquí la tienen 8,88 por 10 a la menos 12 coulombios al cuadrado dividido newton por metros al cuadrado, multiplicado por el área que lo tenemos aquí que es de 2.8 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Y la distancia que separa dicha placa es de 1.5 por 10 a la menos 3 metros. ¿Sí? Y eso nos da un valor de 1.65 por 10 a la menos 12 coulombios al cuadrado dividido newton, en este caso por metro. Entonces aquí se cancela, en este caso se va a cancelar metros cuadrados que está dividiendo con metros cuadrados que está multiplicando y me quedaría un solo metro, que es este metro que está aquí. ¿Sí? Pero como en este caso la capacitancia, la unidad de capacitancia es en faradio, entonces le damos sus respectivas unidades. Tenemos en cuenta aquí esta P que es pico, recuerden que es 10 a la menos 12 y en este caso coulomb al cuadrado sobre newton por metro, entonces viene a ser faradio. Entonces el valor es de 1.65 pico faradio. Esa es la capacitancia que tiene ese condensador o ese capacitor o ese filtro. Vamos a hacer un segundo ejercicio. El segundo ejemplo dice un condensador de placas paralelas cuadradas de lado 1.2 centímetros y una separación entre las placas de 0,93 milímetros determina su capacitancia. Entonces cogemos los valores, ¿sí? Un lado que es igual a 1.2 centímetros. El área de un sistema cuadrado es igual al lado al cuadrado. Esto significa que 1.2 por 10 a la menos 2 metros. Estés haciendo la conversión de centímetros a metros. Y todo esto va elevado al cuadrado. Y 1.2 al cuadrado es 1.44 por 10 a la menos 2. Es decir, a la menos 4, perdón. Es decir, menos 2 por 2 da menos 4. En esto serían metros al cuadrado. Y en este caso, la distancia que separa la placa dice que es de 0,93 milímetros, que lo podríamos copiar como 0,93 por 10 a la menos 3 metros. Y también lo podemos expresar como 9,5
0,3 por 10 a la menos 4 metros. Esto es la misma equivalencia que tiene aquí, sino que simplemente aquí hemos aplicado, en este caso, notación en potencia de 10. Pero es el mismo valor que tenemos acá. Vamos a hallar la capacitancia. Ya sabemos que la constante dieléctrica es de 8,85 por 10 a la menos 12 coulombios al cuadrado dividido newton, en este caso por metros al cuadrado. Aplicamos fórmula y sustituimos cada uno de los valores. Esta es la constante dieléctrica, este es el área y este que tienen acá es la separación o es la separación entre las placas en este caso. He podido colocar, si he querido, 9.3 por 10 a la menos 4 que nos va a dar el mismo valor. Y encontramos aquí que esto nos da 1.37 por 10 a la menos 12 coulombios al cuadrado sobre newton por metro. Lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Ahí tenemos 10 a la menos 12 que es pico, entonces colocamos 1.37 pico faradio. Ahí está ese ejemplo. Con estos dos ejemplos que tenemos aquí de condensadores, ¿sí? Comenzamos a hacer una introducción para llegar a los circuitos de capacitores o de condensadores para este caso. Y con estos dos ejercicios son tres, pero el otro me lo van a resolver ustedes en el taller. Ahorita más adelante que ya terminemos todo, entonces yo les muestro dónde están los tres ejercicios que me van a hacer en este tema para entregármelo el próximo martes. Bueno, ahora vamos a hablar de capacitores y condensadores en serie, y aquí vamos a hablar de circuitos. Dice que una asociación en serie de n condensadores C1, C2, C3, C4 hasta Cn es equivalente a sustituirlos por un único condensador en el que se cumplen que su capacitancia C es. Entonces, cuando ya hablamos de eso es porque tenemos un circuito. Esto sería un circuito que tenemos aquí solamente de condensadores. De pronto habrán estudiantes que ya tienen nociones sobre su circuito, pero de resistencia. Ya esa es la ley de Ohm. Más adelante la vamos a ver. Ahorita nos enfatizamos aquí en los circuitos de condensadores. Entonces, estas plaquitas que son paralelas significa que son símbolos de condensadores. Y estas plaquitas acá, donde una línea es más larga que la otra, es una batería, una fuente. Se llama fuerza electromotriz, una batería. La pata más larga siempre va a ser positivo y la pata más corta siempre va a ser negativo. Y esto es lo que se llama voltaje o diferencia de potencial, como lo dice la definición. Dice que cuando tenemos tres circuitos, tres condensadores en un circuito en serie significa que va uno detrás del otro, ¿sí? Aquí comienza, luego se conecta acá con este y luego este se conecta con este otro. Esto es lo que se llama en serie, casi parecido a lo que tiene que ver con las luces de Navidades. Cuando se quema un bombillito, entonces los demás no van a encender. ¿Por qué? Porque cuando ellos están ubicados en serie ocurre eso. Con uno que se abra, el circuito no funciona. Se dice que cuando tenemos varios condensadores en serie se pueden sustituir por uno solo, ¿sí? Y este circuito de tres condensadores nos va a dar un condensador total, ¿sí? Y nos va a quedar, lo podemos sustituir por uno solo. ¿Cómo se obtiene ese circuito en este caso total? Cuando tenemos en este caso que están en serie, se hace procedimiento con esta fórmula que está acá y se dice que el condensador total es igual a 1 sobre la suma de los inversos de cada uno de los condensadores que tengamos, ¿sí? Como en este caso tenemos 3, entonces hemos colocado 3 condensadores en este caso y luego se aplica en este caso calculadora y se resuelve el ejercicio. Este es otro sistema en serie, ¿sí? Ya aquí está conectado a lo largo, así como le había dicho sobre una extensión de Navidad, es la mejor explicación que le puede dar a esto. Y estos tres también están en serie, miren que va uno detrás del otro, unidos de esa manera. También se pueden sustituir por uno solo, en este caso por un condensador total, y se va a calcular de igual forma que este otro que tenemos acá, ¿sí? Se dice que en un circuito de condensadores en serie, la carga eléctrica Q es constante en cada condensador, es decir, por ejemplo, aquí en este circuito que ya tenemos el condensador total, igual que acá, va a existir una carga eléctrica,
¿sí? Una sola carga eléctrica que por el hecho de estar en serie, entonces esta carga total, esta carga eléctrica total es igual en cada uno de ellos. ¿Qué significa? Que el valor que hay aquí de carga eléctrica también lo va a ver aquí en el condensador 1, en el condensador 2 y en el condensador 3. Cosa que no pasa con el voltaje. Dice que el voltaje se distribuye en cada uno de los condensadores. Es decir, que el voltaje total, que es este que tenemos aquí, en este caso que está aquí, son las partes terminales que se encuentran los voltajes. Dice que es igual a la suma del voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Eso porque hay 3 condensadores. Eso significa que este voltaje, aquí va a haber un voltaje diferente a uno que hay acá y a otro que hay acá, si los condensadores son diferentes, ¿sí? Para ese caso. Ahora enseguida vamos a mirar un ejercicio donde se aplica eso. Entonces vamos a mirar aquí, calcular el condensador total, la carga eléctrica y el voltaje en cada condensador. Entonces tenemos este circuito aquí. Este circuito tiene un voltaje de 12, tiene en este caso un primer condensador de 8 microfaradios. Aquí el segundo tiene de 3 microfaradios y el tercero es de 2 microfaradios. Simplemente lo que le damos es, decimos que este es C1, este es C2 y este es C3. Es decir, tres condensadores o 3 capacitores. Aquí, estos 3 que están en serie nos me va a dar uno solito aquí nada más. Vamos a mirar cómo lo calculamos para ver cuál es el valor que tiene. Entonces aquí, en este caso, el capacitor total va a ser igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Y le damos los valores. Mire que C1 en este caso vale 8. En este caso C2 vale 3 y C3 vale 2 en este caso. Y aplicamos calculadora y simplemente le damos el valor. Miren que en esto yo no le he colocado la unidad, pero tengo en cuenta que el valor que me dé aquí en la calculadora le coloco las mismas unidades que tiene el circuito, que en este caso son microfaradios. Entonces toda esta expresión me da 1,04 microfaradios, ¿sí? Microfaradios para este caso. Vuelvo y les repito, no hay necesidad de colocar las unidades. Las unidades que me va a dar es la que tienen ellos en este circuito. ¿Sí? Entonces vamos a hallar aquí, las cargas eléctricas total. Nosotros habíamos dicho que las cargas eléctricas total que se obtiene de un circuito en serie va a ser igual a cada uno de los condensadores que tienen. Entonces por eso aquí, en este caso, A total, vamos a mirarla. Entonces la capacitancia es igual a la carga eléctrica sobre el voltaje y despejamos en este caso esa carga total, que es igual al voltaje que multiplica el condensador total, ¿sí? Como este término está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Por eso aparece acá, en este procedimiento. Y aquí obtenemos que esa carga eléctrica total es igual al voltaje por el condensador total. Ya este voltaje es igual a 12. Y este capacitor total es igual a 1,04 microfaradios, que lo acabamos de hallar. Y esta multiplicación nos da 12,48 microcoulombios, porque vamos a hablar de cargas eléctricas. Ya les había dicho en la terminología de la definición que las cargas eléctricas es en coulombios. Entonces es en este caso 12,48 microcoulombios. Mire aquí, el condensador total, ¿sí? El condensador total se obtiene en este caso, ¿sí? Se obtiene de 3 que están en serie. Por lo tanto, la carga eléctrica total es igual en los condensadores 1, 2 y 3. Los voltajes se distribuyen en cada uno de los condensadores. Con eso, entonces nosotros decimos que la carga eléctrica total es igual a es la misma que hay en la carga 1, la misma que hay en la carga 2 y la misma que hay en la carga 3. Y que es igual a 12,48 microcoulombios. Ahora lo que nos queda es hallar en este caso los voltajes. Entonces, voltaje 1, despejando aquí. Voltaje, pasamos este voltaje para acá y la capacitancia hacia acá. Por eso quedaría en este caso carga sobre capacitor. Pues voltaje 1 es igual a la carga 1 sobre el condensador 1. Entonces buscamos aquí carga 1, pero ya dijimos que la carga 1 vale 12,48. Y el condensador 1 en este caso que vale 8, ¿sí? 8 microfaradios. Le damos los valores, le damos aquí y hacemos la división. Simplemente 12,48 dividido 8
me da 1.56. En este caso me va a dar en voltios, ¿sí? Que es la unidad de voltaje, en este caso V1. Para V2 hacemos lo mismo. Sería voltaje 2 es igual a la carga 2 sobre el capacitor 2. Ya sabemos que esto vale lo mismo, que es de 12.48, y en este caso el condensador 2 vale 3 microfaradios y esto me da 4.16 voltios. Lo mismo vemos acá en el voltaje 3, que es igual a la carga 3 sobre el capacitor 3, que es igual a 12.48 dividido 2, eso me da 6.24 voltios, ¿sí? Ahora lo que nos queda es ordenar. Ya aquí obtuvimos todo. Por ejemplo, en este primer condensador que está aquí, este mismo primer condensador vale 8 microfaradios. Aquí en este mismo va a haber una carga eléctrica, ¿sí?, que es de 12.48 microcoulombios. Pero aquí mismo también va a haber un voltaje, que en este caso es de 1.56 voltios. Ahora lo que nos queda es ordenar, ¿sí?, cada uno de los valores en una tabla para tenerlo bien organizado y comprobar ciertas cosas ahí, como son los voltajes en serie. Por ejemplo, aquí tenemos condensador en microfaradios, cargas eléctricas en microcoulombios y tenemos voltaje en voltios. Entonces el número 1, es decir, el primer condensador, vale 8, el segundo condensador vale 3, el tercer condensador vale 2 y el condensador total, ¿sí?, que lo calculamos, vale 1.04. La carga eléctrica ya dijimos que son iguales en 1, en 2, en 3 y la total. Los voltajes en este caso son los que varían aquí, que es de 1. En el primer condensador es de 1.56, en el segundo condensador es de 4.16 y en el tercer condensador es de 6.24. Si nosotros hacemos esta suma aquí, nos va a dar 11.96, que es aproximado a 12. Por eso es muy importante que nosotros manejemos dos cifras decimales y que las redondeemos bien en este caso. Luego vamos a mirar aquí capacitores o condensadores en paralelo. Dice que una asociación en paralelo de n condensadores, C1, C2, C3, C4 hasta Cn, es equivalente a sustituirlo por un único condensador en el que se cumple que su capacitancia C es, ¿sí? Entonces aquí tenemos en este caso 3 condensadores en paralelo. Miren la diferencia que hay, ¿sí? Que aquí simplemente hay una línea, ¿sí?, una línea, y de la línea se agarran todos. Digamos que esta puede ser una línea, llamémosla positiva, y esta es una línea negativa, entonces se agarra una de la positiva y una de la negativa, una positiva y una de la negativa, como se suele usar si usted va a colocar un bombillo en su casa. Usted va a coger son dos líneas, de una coge y ya el proceso del circuito del interruptor es otro, pero al final un bombillo se conecta de una línea, una parte terminal, y la otra parte terminal de la otra línea. Aquí se va a tener en cuenta que estos 3 condensadores que tenemos aquí se pueden sustituir por uno solo. De esta manera nos puede quedar uno solo, y miramos cómo de otra manera podemos tener en este caso 3 condensadores que estén en paralelo, ¿sí? Mire que esta línea que está aquí, de esta línea se arranca esta, se arranca este otro y se arranca este tercero. Digamos que llamémosle este positiva y esta negativa, y de esta negativa se va a unir al primero, al segundo y al tercero. Aquí también se obtiene un solo condensador de estos 3 que están aquí, y la manera como se calculan es algebraicamente una suma simplemente de valores positivos en este caso. Entonces se dice que el condensador total es igual a la suma de C1 más C2 más C3 para este ejercicio. Aquí vamos a tener en cuenta lo siguiente: en un circuito de condensadores en paralelo, la carga eléctrica Q se distribuye en cada uno de los condensadores, es decir, que la carga total es igual a la carga 1 más la carga 2 más la carga 3 para esta clase de ejercicio. Y el voltaje es una constante. El voltaje es constante en cada uno de los condensadores. Esto significa que los condensadores reciben el mismo voltaje que tienen en general. Entonces voltaje es igual al voltaje 1 igual al voltaje 2 igual al voltaje 3.
como en el ejercicio anterior tuvimos uno en este caso de 12 voltios, entonces cada uno va a ser de 12 voltios. Bueno, ahorita vamos enseguida a mirar un ejemplo y vamos a resolverlo en este caso. Miren, aquí tenemos un circuito de condensadores en paralelo para este caso. Calcular el condensador total, la carga eléctrica y el voltaje en cada condensador. Entonces tenemos aquí un primer condensador que vale 1 microfaradio, un segundo condensador que vale 9 microfaradios y otro tercer condensador que vale 5 microfaradios. Aquí le damos los valores C1, C2 y C3. ¿Sí? Y aquí el condensador total es la suma de los tres, que para este caso va a ser 1 más 9 más 5, que da 15 microfaradios. Ahora lo que vamos a calcular en este caso, ya ahí tenemos el nuevo circuito con un solo condensador que vale 15 microfaradios. Y ahora vamos a calcular la carga eléctrica total, es decir que la carga total es igual al voltaje por, en este caso, el condensador total. Y simplemente multiplicar en este caso el voltaje que vale 24 por en este caso la capacitancia o el condensador total que vale 15 microfaradios. Esto nos da 360 microcoulombios. Ahí enseguida concluimos que los voltajes son iguales, ¿sí? El voltaje es igual al voltaje 1, igual al voltaje 2, igual al voltaje 3, que es igual a 24 voltios. Esto significa que este voltaje que está aquí, en el primero recibe 24, en el segundo recibe 24 y en el tercero también recibe 24. Ahora aquí se deben calcular son las cargas eléctricas en cada condensador. Entonces aquí tenemos, en este caso la carga 1 es igual al voltaje 1, en este caso por el condensador 1. Entonces miren que voltaje 1 que lo tenemos aquí vale 24, ¿sí? Y en este caso el condensador 1 vale 1. Entonces esto significa que este producto me da 24 por 1, 24 microcoulombios, que es la carga eléctrica. Lo mismo vamos a tener para la carga 2, que es voltaje 2 por, en este caso, el condensador 2. Y en este caso va a ser 24 por 9, que nos da 216 microcoulombios. Lo mismo hacemos para la carga 3, igual al voltaje 3 por el condensador 3. Sería 24 por 5, que nos da 120 microcoulombios. Y aquí armamos la tabla nuevamente. Aquí los condensadores, sí, en este caso, condensador 1 que vale 1, condensador 2 que vale 9, condensador 3 que vale 5 y el condensador total que vale 15. Las cargas eléctricas, la primera me vale 24, la segunda 216, la tercera 120. Miren que exactamente aquí esta suma de estos tres me da 360, que es el objetivo que queremos hacer cuando están en paralelo. La suma de las cargas eléctricas se suman y me debe dar la carga eléctrica total. Y los voltajes en cada uno de ellos es igual. Bueno, mire, ya hemos visto en este caso circuitos de condensadores en serie y circuitos de condensadores en paralelo separados. Pero el objetivo es mirarlos ahora combinados, es decir, con varios circuitos de condensadores, tanto en paralelo como en serie, manejar cada una de las cuestiones que tenemos claras, ¿sí? De todas las aseveraciones que tenemos y de las definiciones cuando están en serie y cuando están en paralelo, para poder resolver un condensador sencillo que es una combinación. Entonces, el circuito de condensadores mixtos, ¿sí? Se resuelve paso a paso aplicando condensadores en serie y en paralelo. Entonces tenemos el primer ejercicio: calcular el condensador total, cargas eléctricas y los voltajes del siguiente circuito. Entonces aquí se debe tener en cuenta ir resolviéndolo paso a paso y de dónde debemos arrancar. Primero tenemos en este caso la batería, ¿sí? Que es la fuerza electromotriz, y tenemos que comenzar del extremo que tenemos del ejercicio, del circuito que tenemos, que es desde acá. Entonces si usted analiza por aquí va a tener usted estos tres condensadores que están en serie, ¿verdad? No podemos decir que este está en serie porque aquí hay tres líneas. Este no está en serie con estos tres, porque este está conectado de una línea abajo y de una línea arriba, más estos no, estos van sobre la misma línea y van conectando unos a otros. Lo primero es
decir quién es el condensador 1, quién es el condensador 2 y así sucesivamente, que es lo que hacemos en este paso. Escribimos el mismo circuito, sino que decimos que este es condensador 1, condensador 2, condensador 3, condensador 4, condensador 5 y condensador 6 para ese caso. Entonces ya dijimos que estos tres que están aquí están en serie. Si están en serie, ellos se resuelven de la siguiente manera, ¿sí? Como tenemos 6 condensadores, aquí vamos a obtener estos 3 condensadores se reemplazan por un solo condensador al cual le vamos a llamar 7. Y para obtener ese condensador 7 va a ser igual a 1 sobre 1, que es C4, que es en este caso C5 y C6, los que dijimos, los 3 que están involucrados, que están en serie. Y le damos los valores y encontramos que eso vale 0,69. Cuando decimos que damos los valores es porque C4 vale 4, C5 vale 5 y C6 vale 1. Entonces simplemente colocamos los valores ahí y encontramos el resultado de 0,69 para este caso, ¿sí? Aquí simplemente se van colocando, ya no se colocan los 3 condensadores, sino el condensador que resultó de los 3, que en este caso es el condensador 7, que vale 0,69 microfaradios para este ejercicio. Luego analizamos estos 2 condensadores que tenemos aquí y mire lo que están unidos todos por arriba, ¿sí? Todo por debajo, significa que están en paralelos. Y si están en paralelo, ellos se resuelven de esta manera. Es decir, que se coge el condensador 2 que vale 2 microfaradios y el condensador 7 que vale 0,69 microfaradios. Se suman estos 2 condensadores y eso es lo que me da 2,69 microfaradios. Esos 2 condensadores en paralelo me dio este nuevo condensador que lo he llamado condensador 8, que es este mismo que está acá, que vale 2,69. Ahora estos 3 condensadores que están aquí están en serie, entonces se deben resolver como tal para que me quede uno solo. Entonces ya a ese le llamo condensador total, que es igual a 1 sobre C1, que es este. Después viene 1 sobre C3, que es este. Y luego viene 1 sobre C8, que es este valor que está aquí. Entonces este C1 vale 3, mírenlo acá. C3 vale 7, es este que está acá. Y C8 vale 2,69. A resolver esta operación me da 1,18 microfaradios. Ese sería mi condensador total para en este caso. Vamos a colocarlo acá. Y a partir de él vamos a analizar lo siguiente. Entonces aquí estando nosotros podemos calcular para este caso, podemos calcular lo que tiene que ver con la carga eléctrica total. La carga eléctrica total, ¿sí?, se resuelve de esta manera, ¿sí? Se dice que la carga total es igual al voltaje multiplicado por ese condensador total. En este caso ese voltaje es de 16 voltios y ese condensador total vale 1,18 microfaradios. Esa multiplicación me da 18,88 microcoulombios. Entonces ya tenemos en este caso, en el último circuito, que es un solo condensador total, ya tenemos en este caso la carga y tenemos el voltaje. Entonces lo que a partir de aquí nosotros nos vamos a regresar, en este caso esquema por esquema, para ir calculando en cada condensador los voltajes que tengamos y las cargas eléctricas para este ejemplo. Entonces anterior a entonces teníamos este circuito que aquí fue donde nosotros lo resolvimos en serie para obtener este. Ahora mire, si usted analiza, estos 3 condensadores están en serie. Esto significa que esta carga eléctrica total que se obtuvo aquí va a ser igual en este condensador que está aquí, en este condensador que está acá y en este otro condensador. Eso es la claridad que se debe tener en esta clase de ejercicio para no tener una clase de problema. Esto significa que Q1 es igual a Q3 y es igual a Q8 y es igual a Q total, que vale 18,88 microfaradios. Esto se hace por la definición que se tiene, que las cargas eléctricas en los condensadores en serie van a ser iguales, ¿sí? Para ese caso se tiene eso. Entonces, ¿qué tenemos que hallar? Los voltajes, el voltaje que hay aquí en C1, el voltaje que hay en C3 y el voltaje que hay en C8. Entonces,
cogemos el primero. C1 es igual a la carga 1 sobre C1, que sería 18,88 microcoulombios sobre, en este caso, el condensador 1, que vale 3 microfaradios. Esta división me da 6.29 voltios. Lo mismo hacemos para este caso el voltaje que hay aquí en este condensador 3. Entonces ese voltaje 3 es igual a la carga 3 sobre ese condensador 3. Ya sabemos que esa carga 3 que está aquí vale 18,88 microcoulombios sobre, en este caso, el condensador 3, que vale 7 microfaradios. Esa división me da 2.70 voltios. Y lo mismo hacemos para el voltaje 3. Voltaje 3 es igual a la carga 3 sobre en este caso, el condensador 3. Entonces, carga 8 vale 18,88 microcoulombios y en este caso el condensador 8 vale 2.69 microfaradios. Esta división me da 7,02 voltios. Ya ahí obtenemos en este caso los voltajes en cada uno de estos tres condensadores. Ya llevamos el 1, llevamos el 3, llevamos el condensador 8 y el condensador total. Entonces vamos a seguir resolviendo, ¿sí? Miramos acá, por ejemplo, este condensador 8, cuando lo obtuvimos, lo obtuvimos en serie, lo obtuvimos en paralelo de estos dos condensadores 2 y el condensador 7, lo obtuvimos en paralelo. Si ellos están en paralelo, significa que aquí los voltajes deben ser iguales, de acuerdo a la definición que tenemos para esta clase de circuito cuando están en paralelo. Entonces esto dice que el voltaje que hay aquí en este condensador 2 es el mismo voltaje que hay aquí en 7 en este mismo condensador 7, que es igual al voltaje 8. Y el voltaje 8 lo acabamos de hallar, que nos vale 7,02 voltios. Ya aquí tenemos claro en esto que esos voltajes 2 y el voltaje 7 van a ser igual al mismo voltaje que hay en 8, porque esos condensadores están en paralelo. Entonces hay que obtener en este caso las cargas, porque las cargas se distribuyen en cada uno de ellos. Entonces hay que hallar la carga eléctrica en 2. La carga eléctrica es igual al voltaje 2 por C2. Ya hemos resuelto varias operaciones y sabemos dónde sale esa fórmula. Entonces este voltaje 2 que está aquí vale 7,02 voltios. Y este condensador 2 vale 2 microfaradios. Esta multiplicación nos da 14,02 en este caso. Microcoulombios. ¿Sí? Lo mismo hacemos para, en este caso, la carga eléctrica 7. La carga eléctrica 7 es igual al voltaje 7 por el condensador 7. Esto vale 7,02 voltios por 0,69 microfaradios y esto nos da 4,84 microcoulombios. Ya, entonces ya aquí en estos dos condensadores arreglamos la situación para lo que tiene que ver con voltajes y para cargas eléctricas entre ellos. Entonces, como vemos aquí en este circuito, el condensador 7, él salió de estos tres condensadores que están aquí en serie, que es el condensador 4, el condensador 5 y el condensador 6. Para tal caso, pues aquí las cargas eléctricas, ellas son, en este caso, son iguales, ¿sí? Entonces, tenemos en cuenta aquí que la carga 4, la carga 5, la carga 6 y la carga 7 son iguales, pero la carga 7 nosotros la calculamos aquí y vale 4,84 microcoulombios, que es el valor que tiene. Entonces nos quedan hallar los voltajes en esos condensadores 4, 5 y 6. Mire que en el condensador 4 el voltaje 4 es igual a la carga 4 sobre el condensador 4. Esa carga vale 4,84 microcoulombios sobre el condensador 4, que vale 4 microfaradios. Esta división es la que vale 1.21 voltios. En lo que tiene que ver en el voltaje 5 en este condensador es la carga 5 sobre el condensador 5, que vale 4,84 microcoulombios sobre el condensador 5, que vale 5 microfaradios. Esta división me da 0,97 voltios. Y en este caso el voltaje 6 es igual a la carga 6 sobre el condensador 6, que es 4,84 microcoulombios sobre un microfaradio, que es lo que vale el condensador 6. Esto da 4,84 voltios. Y hemos resuelto todo lo correspondiente a este ejercicio, ¿sí? Lo que nos queda es organizar la tabla. Y la tabla nos dice a nosotros
que el condensador 1 vale 3, el condensador vale 2, el condensador 3 vale 7, el 4 vale 4, el 5 vale 5, el condensador 6 vale 1, el condensador 7 vale 0,69, el condensador 8 vale 2,69 y el condensador total que vale 1,18, que fue lo que calculamos. Y aquí van a estar todas las cargas eléctricas en microcoulombios de cada uno de esos condensadores, y acá están los voltajes para eso. Esperamos que la explicación haya sido de su agrado. Esperamos vernos en la próxima clase.